Más aquí en A Tu Salud, en la revista Más Actualidad. En este momento de la mano de Luis Benavente, analista político peruano, director de la consultora Vox Populi. Y es que Perú agrava su crisis política con un juicio al presidente Pedro Castillo en el Parlamento. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, María Laura, un cordial. A ver, a tan solo 8 meses de haber asumido el cargo, el presidente Pedro Castillo se convertirá en el segundo jefe de Estado peruano en ser sometido a un juicio político en menos de 2 años y corre además el riesgo de ser destituido en medio de una crisis que amenaza además con la estabilidad social y económica del país. ¿Qué lectura se le puede dar a esto y cuáles son los argumentos para que el Congreso decida enjuiciarlo? Sí, el tema central está en el sistema político peruano, que está muy mal hecho y no se ha logrado corregir los aspectos básicos de estas deficiencias. Perú establece en su constitución la incapacidad moral permanente como una causal de vacancia presidencial. En la práctica es un impeachment como existe en muchas partes del mundo, sobre todo en los regímenes parlamentaristas, donde el Parlamento, aún sin causa justificada, puede quitar la confianza al primer ministro y pues tiene que irse a casa y perderá su empleo. En el Perú eso está matizado con la causal de incapacidad moral permanente, lo cual genera o puede generar muchísima inestabilidad. Fue motivo de 2 procesos de vacancia que llevaron a la renuncia al presidente Kuczynski hace pocos años, y también fue motivo de la vacancia del presidente Martín Vizcarra hace 2 años, ¿no? De tal manera que ese sería el tercer caso de aplicación. Pero por otro lado, esto ha sido alimentado por Castillo, un presidente que ha hecho las cosas muy mal. Ha nombrado una serie de ministros, incluido un presidente del Consejo de Ministros, que son muy cuestionados. El primer presidente del Consejo de Ministros que tuvo, el señor Bellido, hace 8 meses, era una persona que estaba con un proceso fiscal por apología al terrorismo. Cuando murió Abimael Guzmán, 13 de los 18 ministros de Castillo votaron en contra de la cremación de los restos de Abimael Guzmán. Dejar su cadáver en una urna era evidentemente propiciar el culto al terrorismo, ¿no? Y eso era una posición muy clara que tomar en ese momento en el país. Pero no solo eso, ha hecho una serie de nombramientos de personajes muy, muy cuestionados, judicializados, delincuentes inclusive, en ministerios, y eso genera una estabilidad permanente. Lo último que ha hecho es que hace 2 días ha puesto de presidente del Seguro Social, que es la principal entidad de prestaciones de salud en el país, que es una de las 3 o 4 empresas más poderosas del país en ingresos anuales, a un personaje que ha sido procesado por robo agravado, nada menos. Eso no puede ser el presidente de salud, y eso es una secuencia. Paralelamente ha habido muchas denuncias de corrupción en este gobierno que conducen directamente a Castillo, incluso el caso de una señora de apellido López, que en este momento está como colaboradora eficaz con la justicia peruana y que era muy cercana al presidente, que incluso contrataba a las estrellas de los espectáculos infantiles para el cumpleaños de la niña hija del presidente, cosas de ese tipo que mostraban la cercanía. Pero bueno, hay muchos elementos que hablan de una corrupción muy fuerte en este gobierno, con muchas evidencias, ¿no? Con muchas denuncias. Sí. Me parece increíble porque es como que un cuento de nunca acabar, que yo no sé cómo un país puede avanzar, señor Luis, teniendo tanta inestabilidad política, a menos que la economía logre mantenerse independiente y el sector privado pues no se sienta vulnerable y en incertidumbre ante estos panoramas. Esta inestabilidad política crónica de esos 8 meses y también la etapa anterior, por un lado es el sistema político peruano, pero por otro lado ha sido alimentada directamente por el presidente, y evidentemente junto con ello está una propuesta autoritaria de un partido marxista, leninista, ortodoxo,
de esos que ya casi no existen en el mundo, que es el partido de gobierno, que quiere hacer una serie de reformas, de cambios que conducen a esto, a un comunismo extremo en el Perú. Y evidentemente eso genera una reacción de quienes creen o creemos en el sistema de libertades. Claro, ahora, eso en medio de todo, la posición de Castillo de no seguir al pie de la letra los mandatos de su partido, creo que ha sido algo dentro de todo conveniente, porque si no creo que la situación sería peor, señor Luis. Sí, claro, pero también hubiera generado una reacción mucho más fuerte y claro, hubiera llevado a peores niveles. Pero el hecho es que esta inestabilidad política ha estimulado una inestabilidad económica muy fuerte. Perú fue muy golpeado por la crisis sanitaria. Fue el país en el mundo con más muertes por millón por el COVID. Claro, por un mal manejo de la pandemia, por la inestabilidad, claro. Ahora, señor Luis, Luis, tenía un impacto económico y era necesaria una recuperación del empleo y ese gobierno no ha contribuido a eso por la inestabilidad económica. Así es, y eso se entiende. Y es que como ya veníamos conversando, Perú agrava su crisis política con un juicio al presidente Pedro Castillo en el Parlamento. A ver, señor Luis, ¿qué pasa si el objetivo del Parlamento se cumple? Se enjuicia y no sale airoso el presidente Pedro Castillo. Bueno, en la línea de sucesión está la primera y única vicepresidenta, Dina Boluarte. Ella asumiría la conducción del país. Ella está cerca de lograrlo. La moción de vacancia fue admitida por 76 votos en el Congreso unicameral de 130 votos y se requiere 2/3 de votos para vacar al presidente, 87, de tal manera que estamos cerca. La vacancia de Vizcarra, quien tenía un respaldo político muchísimo más grande, en su momento fue con 105 votos, de tal manera que la probabilidad es alta. Boluarte está distanciada de Perú Libre, del partido de gobierno. El líder del partido y el partido expulsaron a Boluarte hace 2 meses del partido acusándola de traidora, ¿no? Ellos son de un partido que se llama Perú Libre, el partido de gobierno, que como decía es de un marxismo-leninismo ortodoxo y no admiten, digamos, ninguna flexibilidad y están muy enfrentados con la izquierda no tan radical, ¿no? Con la cual tiene más afinidad Boluarte. Ella haría alianzas con esos sectores de izquierda, también llamados izquierda caviar en algunos sectores, un poco al estilo francés, y se haría cargo del gobierno, ¿no? Evidentemente para la oposición, no, un sector de la oposición de derecha no va a ver con mucha simpatía a Boluarte, pero otro sector va a entender que Boluarte es mejor que Castillo. Pero el país iniciaría una nueva etapa complicada, claro, de inestabilidad, de ingobernabilidad. Nada asegura que las aguas se pongan quietas con Boluarte. Ahora, pregunto, el futuro de Castillo, de ser sacado del poder, ¿viene un juicio para encarcelarlo como a los otros presidentes o eso queda allí, destituido y punto? No, hay en este momento investigaciones fiscales que comprometen a Castillo. Uh-huh. Hay una testigo que está en el régimen de tener beneficios por sus declaraciones. Que aparentemente puede comprometer mucho a Castillo, ¿no? Y además hay evidencias de que Castillo ha estado metido en temas de corrupción. Creo que va a tener dificultades judiciales. Me parece que esto va a avanzar. No creo que la investigación fiscal se detenga fácilmente, porque además Castillo tampoco va a tener el respaldo político, ¿no? Y el tema fiscal finalmente es un tema politizado. Claro. La fiscalía está controlada por esta izquierda no tan radical que está enfrentada con Perú Libre, porque les ha quitado espacio. Ellos compartían el gobierno en el Ejecutivo con Castillo, pero han quedado relegados. Con el último cambio en el gabinete Castillo sacó esos ciclistas de tal manera que esa izquierda ha quedado resentida y quiere recuperar poder. Por eso apoyaría a Boluarte por un lado para la presidencia y por otro lado creo que castigaría a Castillo y a Perú Libre la fiscalía, ¿no? Muchos consideramos que hay una acción politizada de la fiscalía
donde investigan a sus opositores y son muy condescendientes con quienes simpatizan. Entendido. Ahora, ya para finalizar, vamos a hablar de Fujimori, de ese posible indulto. ¿Cómo está la situación en este momento? A ver, la crisis que llevó finalmente a la renuncia de Kuczynski hace 4 años o 5 años, después de 2 procesos de vacancia precisamente en el Congreso, fue a raíz de esto, ¿no? Porque él indultó a Fujimori. Estaba dada la vacancia, pero él logró votos de algunos fujimoristas negociando con el hijo menor de Fujimori, Kenji Fujimori, que era congresista, y como compensación a esa negociación dio el indulto a Alberto Fujimori. Eso generó una ola de protestas muy fuerte en todo el país. Hubo acciones judiciales y hubo una resolución judicial que desconocía el indulto, de manera que Fujimori volvió a la cárcel. Hoy el Tribunal Constitucional, hoy en la mañana en Perú, ha aceptado un habeas corpus, un recurso legal que desconoce aquella resolución judicial que devolvía a Fujimori a la cárcel. Por lo tanto, que restituye el indulto que había tenido en un momento Alberto Fujimori, con lo cual queda habilitado el camino para que él salga. Esto a su vez va a generar una reacción muy fuerte. Sí. No sé cuán fuerte, no sé cuánto se pueda negociar ahí con otra gente, etcétera. Bueno, de hecho, 6 organizaciones urgen garantías ante la posible liberación de Fujimori. Bueno, y comienza, me imagino que toda la información en este sentido. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tiene alguna red social donde usted suela compartir información? Sí, tenemos el sistema informativo de Vox Populi, nuestra consultora en redes sociales. Allí tenemos información de actualidad sobre temas políticos y de economía y negocios. Le agradezco mucho, María Laura, esta cordial invitación. No, yo muy contenta por todos los datos y por toda esa información de primera mano que nos hizo conocer para tener claro qué está pasando con Perú, porque definitivamente todos los países de Latinoamérica estamos conectados políticamente y todos influimos en todos, así que muchísimas gracias.